Bien, si recuerdan, lo último que vimos en el capítulo 23, antes de adelantarnos y ver la historia de Abigail, fue que Saúl estaba persiguiendo a David en el desierto de Maón, ¿se acuerdan? Estaba ahí la persecución con todo, y justo cuando parecía que Saúl ya iba a cerrar la pinza, le llega alguien con noticias: oye Saúl, hay una incursión de los filisteos, tienes que regresar. Y tuvo que dejar la persecución, ¿no? Ya tenía así casi en sus garras a David, tuvo que abandonar la persecución. Antes no le habían importado mucho estos ataques de los filisteos a Saúl. Lo que tenemos que asumir es que Dios providencialmente ordenó algo de tal forma que ahora sí le preocupara, ¿no? Que ahora sí le doliera. ¿Cómo? Están tomando mis terrenos, ¿no? Están agarrando mis graneros. No sabemos qué es lo que estaba peligrando ahí, pero Dios lo ordenó de tal manera que ahora sí le pegaran donde le dolía a Saúl. Y eso libró nuevamente a David de su enemigo, ¿no? Aún así, en el capítulo 24 nos dejan claro, nos deja ver que esta distracción duró muy poco. Distrajeron a Saúl por un ratito ya y de vuelta a las andadas, ¿no? Así que vamos a arrancar en el versículo 1, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engedi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró ahí para hacer sus necesidades. Otras versiones más antiguas lo traducen de otra manera. Pasó al baño Saúl. David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva, en los rincones, dicen algunas traducciones. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo Jehová: he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. ¿Cuál es la probabilidad de que pasara esto? El hermano Mark, que es con inclinación matemática. Aquí hay algunos hermanos que de veras son matemáticos. Yo solo tengo una inclinación matemática, pero sería un cálculo interesante, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que pasara esto? Entre todas las cuevas, entre todos los lugares que pudieran haber pasado Saúl y sus hombres al baño, bueno, solo pasó Saúl, ¿verdad? Entró justo donde estaba escondido David. Entonces David se levantó, versículo 4, sigilosamente, y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después que el corazón de David le golpeaba, le dio un golpe de conciencia, su corazón se turbó, versión 60, por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces David reprimió, contuvo a sus hombres con palabras. O sea, bastaron las palabras para contenerlos y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Entonces, ¿se imaginan la escena, no? Están todos así, como cuando pasas por un perro, una jaula, o una casa de estos que tienen, esto lo hemos comentado, con sus perros rabiosos grandotes, ¿no? Que están en la reja. Tú ves así pasando y ya están encima de ti, te da medio un infarto. Pues casi así estaban David y sus hombres. Esto era increíble, no se podían contener. Saúl llevaba años arruinándoles la vida a todos, haciéndolos sufrir. ¿Qué mejor oportunidad van a tener de acabar con él? Como decíamos la semana pasada, esto ni mandado a hacer, ¿no? Esto ni aunque le hubieran dado a David: a ver, planea cómo va a caer Saúl en tus manos, esto ni mandado a hacer. Muchos o todos estarían pensando: por fin, aquí se acaban nuestros problemas.
ya no vamos a ser fugitivos, vamos a regresar con nuestras familias. David va a tomar por fin su puesto que le pertenece como rey. Pero David es el único que dice, no, no, no vamos a vengarnos por propia mano. Es el único en esa cueva que está pensando, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Dios realmente quiere que matemos a Saúl? Eso es lo que David se está cuestionando. Los demás, ¿qué están pensando? Es obvio que hay que matar a Saúl. Los demás no están evaluando, no se están cuestionando nada, simplemente están reaccionando a lo que tienen enfrente los demás. Y lo único que los detiene es David. Leemos que David los contuvo. Y vean, es prácticamente un milagro que con puras palabras, y piensen, estos evidentemente eran susurros. Estaban así, no, mira, esta es la oportunidad. Estaban así con susurros. Cuando tú entras a una cueva, no sé si les ha tocado, pero entras a una cueva, acostumbrados tus ojos a la luz de afuera, entras y no ves nada. Si es una cueva que no tiene salidas o como agujeros donde entre la luz, entras por la boca de la cueva, no ves nada hacia adentro. Y también es muy difícil escuchar, porque si venía Saúl con sus hombres, estaban todos afuera, ¿no? Vigilando, que nadie se acerque al jefe, y estaban ahí platicando, etcétera. Todo eso se amplifica en la cueva, entonces las voces de afuera estaban dando alguna protección a la presencia de los hombres de David, pero ellos tampoco estaban hablando en voz alta, ¿no? Estaban todos ahí susurrando. Entonces, es prácticamente un milagro que con puras palabras, susurros, David logra contener a sus guerreros. No les grita, no pueden gritar, lo escucharían, no los jala físicamente, pues son cientos de hombres que están ahí metidos en la cueva, con sus puras palabras. Y recuerden, estos son soldados, muchos de élite. Probablemente todos estos hombres se habían matado antes. Son soldados, han estado en guerra con los filisteos por años. Son soldados experimentados. Quitar la vida de un enemigo que bíblicamente está justificado si la guerra, si la nación es real y si la guerra tiene motivos correctos, etcétera. Cuando David y sus hombres mataban filisteos, lo hacían con la bendición de Dios. Pero estos hombres ya habían quitado vidas, habían matado. Pero le tienen tanto respeto a su líder, tanta sujeción al líder que Dios les dio, que con unos susurros David logra frenarlos. David en su dominio propio se logra frenar a sí mismo y también los logra frenar a ellos. Y obviamente Dios estaba de por medio aquí. No negamos eso, Dios bendijo a David, pero esto no deja de ser impresionante. Todos en nuestros distintos roles, todas las personas que están aquí, todos estamos en distintos roles, siempre en posición de líder. ¿Nos toca llevar la batuta en algo? ¿O estamos en posición de seguidor? ¿Estamos debajo de alguien? Debemos de acatar las órdenes de la persona que está por encima de nosotros. Dios nos pone a todos en ambos roles, en el trabajo, en la familia, en todas las esferas de la vida. Dios te pone en un rol de líder o en un rol de seguir a quien Dios ha puesto sobre ti en ese contexto. Y este ejemplo que tenemos aquí es digno de imitar. Lo que vemos de ambos lados, del lado de David y del lado de sus hombres. No hay gritos, solo unos susurros y eso basta. ¿Eso bastaría con nosotros, hermanos? Tu jefe te dice algo que no quieres hacer, que te parece, ¿cómo? No es posible que mi jefe esté pensando esto, ¿no? O sea, aquí está, esto es lo que hay que hacer y tu jefe, no vamos a hacer eso. ¿Bastaría con un susurro y tú acatarías lo que se te dijo? En el matrimonio es lo mismo. La familia, los padres con los hijos. Vean, esto es algo que
como dicen en México, ¿no? Es que ya no se usa, hermano, ya no se usa. Decían, ¿no? Es que antes mi papá con la mirada, no, se acabó, me frenó. Eso es algo bíblico, hermanos. Que los hijos tengan respeto por sus padres, que sean obedientes, que sus padres comuniquen incluso de manera no verbal, esto no debes de estarlo haciendo, deja de hacer eso. Y que el hijo acate, eso es algo bíblico. Y es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Entonces, Dios nos pone a todos de ambos lados de la moneda. Bastaría un susurro de una persona que Dios ha puesto sobre nosotros para detenernos de un error, para que acatáramos una orden. Ahora, en muchas esferas de la vida, lo que hace aquí David corresponde al rol del creyente. Muchas veces vas a ser la única persona en una familia o en un equipo que está pensando, ¿qué quiere Dios de nosotros en esta situación? Tú vas a ser el único. David estaba tan consciente de eso que le dio un ataque de conciencia simplemente por haberle cortado un pedazo de chamarra a Saúl. Y vean, también hay mucho que decir aquí acerca de lo tierna que era la conciencia de David, lo cuidadoso que era de agradar a Dios, que él no simplemente su conciencia lo empezaba a molestar y la paso como aplanadora y hago lo que ya quería hacer. No, para él eso era una alerta. A ver, espérame, mi conciencia me está llamando la atención. ¿En qué me estoy desviando? ¿Qué es lo que quiere Dios? La conciencia es un instrumento de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que piense, que vea, que haga? Y Saúl le había tirado a matar más de una vez. 2 veces le arrojó su lanza. Saúl lo quería muerto. Pero David está pensando, no voy a pagar mal por mal. ¿De dónde viene eso? Leímos el mandamiento en Deuteronomio 32 la semana pasada, no lo vamos a volver a leer, pero veamos cómo se expone este punto en Romanos 12. Vamos todos a Romanos 12, por favor. Y ahorita vamos a regresar a 1 Samuel. David no tenía Romanos 12. El Antiguo Testamento le fue suficiente para entender lo que vemos aquí nosotros. Pero nosotros sí tenemos Romanos 12, así que lo vamos a leer. Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es uno de los mandamientos más difíciles de vivir, hermanos. De todos los hombres que estaban en esa cueva, al parecer el único que no se está dejando llevar por el instinto pecaminoso de vengarse es David. David entiende que un pecado en mi contra no excusa ni autoriza que ahora peque yo. Nada justifica que yo peque. Que alguien peque contra mí ni siquiera me autoriza a calumniar, o a chismear, o a insultar. Y vean esto, hermanos. Muchos de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos autocontrol suficiente como para no agarrar a alguien a golpes, ¿no? O sea, tenemos autocontrol suficiente que vamos en el tráfico, se te cruza alguien y te pita y te hace señas obscenas y todo, por lo menos no te bajas a golpearte con él, ¿no? Que es una cosa que vemos todos los días aquí en la ciudad. ¿Por qué está? Mira, esos dos están golpeando, pues ya se le metió y... Por la gracia de Dios, muchos de nosotros tenemos suficiente autocontrol para no bajarnos a agarrar a golpes, suficiente control para no matar a un agresor, pero insultarlo, calumniarlo, eso sí está permitido, ¿no? O sea, no lo voy a matar, pero por lo menos me desahogo insultándolo, calumniándolo. Se nos meten y, no sé qué, en el tráfico y en muchas situaciones, con el jefe. A lo mejor sí hacemos lo que dice el jefe, pero a sus espaldas ahí estamos, no, tonto,
No, no sabe lo que está haciendo. Nos comportamos como si eso fuera algo bíblicamente correcto. Es lo mínimo que se merece, así pensamos. Sigamos, versículo 8, vamos otra vez, 1 Samuel 24, 8. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Parecido a lo que hizo Abigail, lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos podríamos asumir esta actitud de humildad ante alguien que nos ha hecho tanto mal? David es verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, ya lo hemos visto, pero en muchas ocasiones David es un gran ejemplo. Versículo 9. Entonces David preguntó a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen David procura tu mal? He aquí, tus ojos han visto en este día cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira pues y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Jehová juzgue entre tú y yo, y Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos sale la impiedad. Otras versiones dicen de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo, y que Él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano. David está poniendo todo su empeño en no vengarse, no pagar mal por mal, y pasa la prueba no una, sino dos veces. Dos veces. Vamos ahora a brincar al capítulo 26 y vamos a ver el segundo episodio, el segundo encuentro. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa entre este primero y segundo evento, pero el consenso de los expertos es que es un buen rato, probablemente años. Versículo 1. Entonces los de Zif, otra vez estos malvados, ¿se acuerdan? Los de Zif ya habían ido, ya habían hecho esto mismo antes. Los de Zif fueron a Saúl a Gabá y le dijeron: ¿no está David escondido en la colina de Aquila que mira hacia Yesimón? Así que Saúl se levantó y descendió al desierto de Zif, acompañado por 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y Saúl acampó en la colina de Aquila que mira hacia Yesimón junto al camino. Y David, que permanecía en el desierto, vio que Saúl había venido al desierto tras él y envió espías y supo con certeza que Saúl estaba ahí. Después David se levantó y se fue al lugar donde Saúl se había acampado y observó bien el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl estaba acostado en el centro del campamento y la gente estaba acampada alrededor de él. Otra vez lo mismo. Saúl nunca aprende. David lo encuentra acampado, rodeado de 3,000 hombres selectos, escogidos. O sea, serían como las fuerzas especiales en esos días. El ejército era mucho más grande, pero estos eran los 3,000 selectos. Y la única manera de llegar a Saúl es burlar un anillo de 3,000 de sus mejores soldados. Así que, ¿qué hace David? Versículo 6. David preguntó a Ahimelech el Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién descenderá conmigo al campamento de Saúl? Y Abisai dijo: yo descenderé contigo. Esto parece una misión suicida. La Biblia no nos dice lo que estaba pensando David, no nos dice cómo surgió esta idea, pero sin duda estaba su fe de por medio, como vamos a ver. Su confianza en Dios como su protector, como el que ordenaba todas las cosas en su vida, está de por medio en lo que está haciendo David. Entonces, versículo 7, David y Abisai fueron de noche al campamento, y he aquí que Saúl estaba acostado durmiendo en el centro del campamento, con su lanza en la tierra, su cabecera.
Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un solo golpe y no tendré que darle un segundo. Pero David responde a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará sin culpa? Vive Jehová, que Jehová mismo lo herirá, o le llegará su día y morirá, o irá a la guerra y perecerá. Pero Jehová me libre de extender mi mano contra su ungido. Ahora pues, toma la lanza que está a su cabecera y la cantimplora y vámonos. Así que David tomó la cantimplora, la lanza. No hubo nadie que viera, ni nadie que se diera cuenta, ni nadie que se despertara. Todos dormían porque había caído sobre ellos un profundo sueño de parte de Jehová. Dios claramente bendijo lo que parecía una misión suicida. Y meditando en por qué Dios nos registra este tipo de cosas, o sea, cuál es la aplicación que tienen en la vida del creyente, yo supongo que muchos creyentes a través de los siglos, incluso creyentes misioneros, entrando a países foráneos donde es ilegal predicar la palabra, donde lo ha sido por muchos siglos, seguramente se han sentido como David, metiéndose a un lugar, incursionando entre estos 3,000 soldados selectos, buscando la gloria de Dios, buscando llevar la palabra donde Cristo no es nombrado, y han leído esto y han sido consolados, han sido fortalecidos por lo que Dios hizo con David. Dios nos deja estas cosas con propósitos. Son historias que todos deberíamos meditar, recordar, aplicar a nuestras propias vidas, hermanos. Esto es lo que Dios puede hacer y lo que hace cuando estamos realmente entregados a Él. Y es aplicable en muchas esferas de la vida. Nosotros no tenemos que estar arriesgando la vida en medio de un ejército para que esto se cumpla en nuestras vidas. Puede ser simplemente ponerte a orar en frente de los inconversos o hablar de Cristo, identificarte abiertamente como creyente, hacer lo que Dios quiere cuando nadie más quiere, lo que Dios manda cuando nadie más quiere. ¿Cómo podemos imitar esto, hermanos? Entonces, la primera lección que vimos en todo esto fue tener la valentía de ser el único que quiere hacer la voluntad de Dios. El creyente ha de estar dispuesto siempre a ser la única persona en el cuarto, la única persona en el equipo, la única persona en la familia, la única persona en la vecindad que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, cuéstele lo que le cueste. La segunda lección que nos queremos llevar, y vean esto, hermanos, esto tiene aplicación a todos, en la etapa de vida en la que estés. La segunda lección que nos queremos llevar es que puertas abiertas o oportunidades repetidas no nos garantizan que eso sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estas dos oportunidades de matar a Saúl parecían ser una tremenda puerta abierta para David. Parecía que era la voluntad de Dios que David matara a Saúl. Así pensaban sus hombres. Para ellos era clarísimo. Le dijeron a David: hoy este es Dios. Se abrió la puerta. Dios te la abrió. Puso a tu enemigo en tu mano. David, mira esta puerta abierta. Está claro como el agua lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuándo se va a repetir esta oportunidad, David? ¿Cuándo vas a tener esta oportunidad otra vez? Pero David no se deja llevar por eso a la primera ni a la segunda. Rechaza la puerta abierta la primera vez y ¿qué pasa? Se repite la misma oportunidad, la misma puerta abierta. David, ahora sí, si no lo haces, ¿estás loco? Es más, en el segundo encuentro, Abisai hasta le ofrece: no lo mates tú, lo mato yo. Así como diciéndole: mira, tienes un poquito de problemas con la conciencia, andas medio preocupado que Dios vaya a poner esto a tu cuenta. Yo no, dame chance, yo lo hago. Ni siquiera te tienes que ensuciar las manos,
David fue muy cuidadoso. Sopesó cuidadosamente las oportunidades que Dios le presentó en su vida para decidir si realmente eran la voluntad de Dios. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Hermanos, solo porque tienen una puerta abierta, entre comillas, para hacer algo, solo porque se ha presentado más de una vez, o incluso cuando parecen milagrosas las circunstancias en torno a esa puerta, no significa que es la voluntad de Dios para tu vida. Hay puertas en tu vida que se van a abrir muchas veces. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo puedo saber si esto es lo que Dios quiere? ¿Quiere Dios que pase por la puerta o no quiere que pase por la puerta? Y el principio a seguir es el siguiente. Nunca debemos contestar solo porque la puerta está abierta. Hay muchos creyentes que así se manejan. Está en el Nuevo Testamento, está este concepto de una puerta abierta, ¿no? Pero hablando de ir a predicar el evangelio, ¿no? O sea, hablando de cosas que son claramente la voluntad de Dios. Pero hay creyentes que se aferran, está esta puerta abierta, seguramente es la voluntad de Dios. No es posible que yo tuviera esta puerta abierta si no fuera lo que Dios quiere que yo haga. Hay puertas que se van a abrir muchas veces en tu vida. No podemos decidir solo porque ahí está la puerta abierta. Eso es una parte de la ecuación, ¿no? Si no está abierta la puerta, es que quiero conseguir trabajo en Vancomer. No te están ofreciendo trabajo, no te quieren, la puerta está cerrada. Ah, bueno, de entrada ya sabemos que no, ¿no? Pero que esté abierta no es la única parte de la ecuación. Lo más crítico, lo indispensable es qué dice la palabra al respecto. Dios nunca te va a guiar a pecar. Nunca nos va a guiar a ir en contra de su palabra. La palabra de Dios está por encima de cualquier simple abrir de una puerta. Por muchas veces que se abra, por muy increíble que parezca la oportunidad. Ay, y hermanos, bueno, esto es muy sencillo, hermano. Bueno, yo no sé si es tan sencillo. Hay muchos creyentes que terminan en problemas que duran años y años y años en sus vidas porque estos principios básicos de la palabra no los siguieron. Hay creyentes, no, es que yo soy una persona de acción. Se abre la puerta, paso por la puerta. Eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico. David pudo haber dicho, esto claramente es algo providencial. La primera vez dije que no cuando se abrió la puerta y Dios me la volvió a abrir 2 veces, 2 oportunidades únicas de matar a Saúl. Tiene que ser la voluntad de Dios. Pero no lo hizo porque sabía que la palabra está por encima incluso de lo que parece ser providencial en tu vida de parte de Dios. Sabía que Dios manda explícitamente, mía es la venganza, yo pagaré. Me tengo que guiar primero, creyente, nos tenemos que guiar primero por lo que Dios dice en su palabra. Aparentes oportunidades y puertas abiertas no anulan los mandamientos divinos. Este tipo de decisiones y dilemas de decisión y en busca de la guía de Dios llegan muchas veces a la vida del creyente. Y hay creyentes que se equivocan gravemente. Todos los días vemos hermanos batallando porque se equivocaron en una encrucijada crucial, con una puerta abierta. Hay una puerta abierta para casarme con esta persona. No es creyente, no teme a Dios, pero la puerta está abierta. Él si quiere, ya me lo dijo, él si quiere, ella si quiere. Y ya le dije que no una vez y me está volviendo a insistir. Debe ser la voluntad de Dios. La Biblia dice algo acerca del yugo desigual por ahí, no me acuerdo dónde dice, pero no ha de ser tan importante eso. Esa es una simple recomendación.
Hay una puerta abierta para tomar este trabajo. Hay que hacer cosas chuecas, hay que ser deshonesto, hay que trabajar todos los domingos. Pero me están, insiste, insiste. Me llaman y me llaman. Pagan bien. Hay versículos por ahí que hablan de ganancias deshonestas, guardar el día del Señor. Pero la puerta está abierta. Debe ser providencial. Hay una puerta abierta para tener acceso. ¿Cuántas veces vemos esto en México? Hay una puerta abierta para tener acceso a beneficios que no son míos, que no me corresponden. Voy a tener que mentir. Voy a tener que aprovechar algo chueco en el sistema. Hay una oportunidad de mudarme al paraíso. Siempre fue mi sueño mudarme a tal cual lugar. Ahí no hay iglesia, pero vale la pena la oportunidad que me están dando. Mi calidad de vida va a ser mucho mejor. Siempre ha sido mi sueño. Y así podríamos estar aquí con la lista, hermanos. 1 hora. Muchas de estas oportunidades vienen del enemigo, hermanos. Tengo una puerta abierta para X, Y, Z, sí, pero ¿qué dice Dios? ¿Puedo pasar por esa puerta sin que la palabra de Dios me condene y mi conciencia me acuse? Eso fue lo que le preocupaba a David. Eso fue lo que él contestó y lo que tenemos que contestar nosotros. Bien, avanzando. Nuestro siguiente punto es que los inconversos son obligados a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas cuando pagamos bien por mal, en lugar de mal por mal. Cuando nos negamos a tomar venganza con la ayuda de Dios. A veces esto puede ser más poderoso que cualquier otra cosa. A veces pensamos, ¿no? Tenemos estas personas en la familia, les hemos hablado tantas veces. ¿Por qué será que no escuchan, que no quieren saber nada? Pero cuando nos hacen cosas malas, les respondemos con cosas malas. No, es que no me invitó, entonces yo ya tampoco lo voy a invitar. Y así ese tipo de cosas hacemos. O sea, respondemos mal por mal. No somos pacificadores, no nos dejamos maltratar, somos justicieros. Si siguiéramos el ejemplo de David, tal vez eso podría ser mucho más poderoso que cualquier otra cosa que jamás les hayamos dicho, que jamás les hayamos compartido. Hay hermanos que cuentan eso, ¿no? Cómo que un creyente pagara bien por mal, los marcó de por vida. Yo conozco hermanos que hasta el día de hoy, cuando te dan su testimonio, te empiezan, no, es que una vez fue increíble, ¿no? Y ellos ya son creyentes hoy día. Hay un ejemplo que les he dado antes de un hermano que una vez estaba en una chamba, ¿no? Y la persona que lo contrató era un creyente que conocía de tiempo, estaba en una chamba, y él estaba ahí dándole a la chamba en casa de este hermano, y llega su esposa, muy enojada por algo que no le pareció una decisión que tomó su esposo. Era cumpleaños de la esposa, entonces el esposo la recibe con un pastel en la puerta, un pastel en manos, que él le había cocinado, porque era su cumpleaños. Y llega su esposa, agarra el pastel y lo avienta contra el muro y dice, sí. Entonces esta persona que narra esto de su testimonio dice que se acercó con el creyente. Dice, ¿qué vas a hacer, no? ¿Ya te vas a divorciar o por lo menos le vas a gritar insultos o algo? ¿Cómo vas a responder a esto? No, le voy a cocinar otro pastel. Le voy a preparar otro pastel. Y dices, hermano, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. No entendía cómo era posible que alguien hiciera eso. Y esto queda muy, muy claro. ¿Qué pasó con Saúl? Con cómo David lo trató. Le voló la cabeza. Fue obligado a reconocer que había algo en David que no había en él.
Fue obligado a decir, yo no sé cómo haces esto. Yo no soy capaz de hacer esto. Se ve obligado a reconocer la obra de Dios en la vida de David. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La misericordia que David le muestra a Saúl en los dos encuentros que estamos viendo, lo desarma por completo. Una persona que está yendo con la expresa misión de asesinar a David, David lo trata de esta manera y queda desarmado. Es tan poderoso lo que hace David que Saúl es obligado a glorificar a Dios y reconocer que hay algo en David que él no tiene, aún siendo inconverso. Vamos de vuelta a nuestro texto. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Vamos a ver la conclusión de ambos eventos. Primero capítulo 24, luego capítulo 26. Habíamos dejado el 24 en el versículo 15, así que retomamos en el 16. Vean la reacción de Saúl ante la misericordia de David. Y sucedió que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl preguntó, ¿no es tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David, vean sus palabras, vean cómo Saúl es obligado a reconocer, tú eres más justo. Otras traducciones mejores dicen, tú eres más santo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Tú me has demostrado hoy que me has hecho bien, porque Jehová me entregó en tu mano y no me mataste. Cuando un hombre halla a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? Jehová te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día. Ahora yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser establecido en tu mano. Así que júrame por Jehová que no matarás a mis descendientes después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. Vivir la palabra como la vivió aquí David tiene un efecto poderoso sobre los inconversos que nos rodean. Incluso puede ser usado para traerlos a Cristo, si es su voluntad. Pero aún sin nuestro testimonio, no es el instrumento que Dios use para llevar a estas personas a la salvación. De todos modos, tiene un tremendo impacto. Los deja sin excusa. Van a haber personas en el día del juicio respondiendo ante Dios y Dios les va a decir, mira lo que hizo mi hijo contigo. Mira lo que hizo mi hija contigo. Te regresó bien por mal. No se vengó de ti. Tuvo misericordia. Los deja sin excusa. Glorifica a Dios. Dios nos dé la gracia de vivir esto, hermanos. Vivir de tal forma que otros digan, tú tienes algo que yo no tengo. No sé cómo lo haces. Versículo 22, entonces David le juró a Saúl que no iba a destruir su casa. Y David regresó con él. ¿Eso dice? ¿David regresó con Saúl? No regresó con él. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza. ¿Por qué no regresó David con Saúl? Ya lo conocía. Sabía que sus supuestos arrepentimientos eran temporales, insinceros. Ya lo había vivido. Y algunos tendrán la duda. ¿Por qué afirmar que el arrepentimiento de Saúl no era sincero, hermano? ¿Por qué descalificarlo? Lo vemos llorando, reconoce que David le hizo bien, que David ha de ser rey. ¿Por qué no creerle? La respuesta es que su arrepentimiento no va acompañado de cambios verdaderos, duraderos. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7. Saúl siempre regresa a su pecado. Vamos a cerrar el mensaje el día de hoy con una gran advertencia para algunos aquí que no están en Cristo. Saúl siempre regresa a su pecado. El verdadero arrepentimiento no es un asunto meramente emocional, ni es sentirte mal,
ni es sentirte apenado o acusado por tu conciencia. Todo eso se manifiesta en Saúl. Llora, se siente mal, está apenado enfrente de todos, su conciencia lo acusa, dice lo que debería de decir, sale de su boca cosas aparentemente buenas, lo que debería decir, pero no hace lo que debería hacer. No lo pone por obra. Eso es lo que determina si el arrepentimiento es real o no. El arrepentimiento de Saúl nunca lo lleva a la acción, nunca lo lleva a cambios duraderos. Y así hay muchas personas que andan por la vida. Domingo tras domingo, Dios los impacta, habla sus conciencias, ven su pecado. Algunos hasta han llorado en este lugar, pero no hay fruto. No hay arrepentimiento verdadero. Siguen perdidos en delitos y pecados. Siempre regresan a su vida vieja. El buen testimonio de David impactó a Saúl sin duda. Lo detuvo por un momento del mal que tenía en su corazón, por unos días, pero a largo plazo su arrepentimiento resulta ser algo meramente emocional y temporal. Como vemos, ¿cuántos capítulos adelante? Dos capítulos adelante. Resulta ser arrepentimiento falso. Así que vamos ahora al capítulo 26 y vamos a ver, hermanos, el último encuentro entre David y Saúl. El último. La última vez que Saúl está con vida y se encuentra con David. Primera Samuel 26:13. David pasó al otro lado y se detuvo a lo lejos, sobre la cumbre de la colina. Había una considerable distancia entre ellos. Ustedes recuerdan, ¿no? Saúl se había acostado a dormir, estaba rodeado de sus 3,000 fuerzas especiales. David y Abisai logran escabullirse, tienen la oportunidad de matarlo, pero David decide, no, solo me llevo la lanza y la cantimplora. Y David gritó, Abner, hijo de Ner, ¿no respondes, Abner? Y Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y David, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido al rey tu señor? Porque uno del pueblo entró para destruir al rey. Versículo 21. Vamos a brincar. Saúl se da cuenta, otra vez es lo mismo, otra vez es David, otra vez David me pudo matar, me tuvo en su mano. Entonces Saúl dijo, he pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque ningún mal te haré en adelante. ¿En serio? Pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He aquí que he actuado neciamente y he cometido un grave error. Por fin, fiesta, ¿no? Ahora sí, arrepentimiento genuino de parte de Saúl. Por fin, Saúl entiende. ¿Eso es lo que estamos viendo aquí? Tristemente no. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase aquí alguno de los jóvenes, aquí la clavo, ¿no? Aquí se queda, manda a alguien por ella. Saúl, tú de lejitos, no te creo nada, aquí está tu lanza, manda por ella. No es creíble lo que me dices. Versículo 25. Saúl dijo a David, bendito seas, David, hijo mío. Sin duda tú harás grandes cosas y ciertamente triunfarás. Después David continuó su camino y Saúl regresó a su lugar. Y primer versículo del capítulo 27 dice, pero David dijo en su corazón, ahora bien, algún día voy a perecer en la mano de Saúl. Nada será mejor para mí que escapar de inmediato a la tierra de los filisteos. Bien. En el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es examinar nuestro propio arrepentimiento y contrastarlo con el de Saúl.
Uno de los posibles títulos para este mensaje era arrepentimiento verdadero o autoengaño. Saúl fue un hombre autoengañado de principio a fin, lleno de arrepentimiento falso. Nosotros no queremos ser como él. Mientras preparaba este mensaje estaba meditando que Saúl es el personaje sobre el que más veces, si no me equivoco, me puedo equivocar, ¿verdad? Pero según yo, Saúl es el personaje sobre el que más veces me han preguntado, ¿Saúl no era creyente? O sea, me preguntan con duda genuina, ¿Saúl no era creyente? A veces me preguntan así, sorprendidos porque me escucharon decir que no lo fue en algún mensaje. Otras veces se me han acercado hasta afirmándolo. Saúl sí fue creyente, claro que fue creyente. Saúl tuvo que ser creyente porque X, Y, Z. Tienen su lista de argumentos. Y sí hay cosas que requieren un examen cuidadoso en la vida de Saúl, sobre todo sus principios, ¿no? Y lo que dice la Biblia a él al inicio. Hay cosas que se pueden malinterpretar o malentender en la historia de Saúl, pero Dios no se contradice, hermanos. La palabra no se contradice. Si examinamos la vida de Saúl bíblicamente, tenemos que concluir que no fue salvo. Y aún así yo supongo que esto ha sido una piedra de tropiezo para más de uno. ¿Cuántas personas se habrán convencido que Saúl fue un verdadero creyente? Yo, si no me equivoco, sé de algunos que hasta lo han predicado, hasta lo han enseñado. Hermanos, creer que se puede ser un creyente verdadero y vivir como Saúl es un error peligrosísimo, garrafal. Saúl es uno de los abanderados de la falsa teoría o falsa doctrina del cristiano carnal. Si se puede vivir como Saúl y ser creyente, entonces todo mundo ha de ser salvo. Es importante entenderlo. Si se puede vivir como Saúl y ser un verdadero creyente, entonces cualquiera es creyente, todo mundo. Saúl violó el oficio de sacerdote, fue poseído por un demonio. ¿Un creyente puede ser poseído por un demonio, hermanos? No, claro que no. Si tienen dudas acerca de eso, me pueden preguntar después. Violó el oficio de sacerdote, fue poseído por un demonio, asesinó a todos los sacerdotes, salvo uno que escapó. Trató de asesinar a David por largos años y lo único que nos falta ver es que se suicida después de consultar a una bruja. Ese es el final de su vida. Saúl fue un apóstata. En un sentido, no hay un ejemplo, o no sé, es muy difícil encontrar un ejemplo más claro que el de Saúl. Fue un apóstata. Claro que no fue creyente. Claro que no está en el cielo. Pero al diablo le encanta que haya personas que justifiquen sus propias vidas lejos de Dios con, mira lo que dice acerca de Saúl aquí al principio de su vida. Se parece un poco a mí. Incluso yo estoy mucho mejor que Saúl. Saúl fue creyente. Yo soy mucho mejor que él, así que yo también he de ser creyente. ¿En qué temible trampa te estás metiendo si piensas así? Si te justificas comparándote con Saúl. Leemos en Mateo el criterio. Vamos a Mateo capítulo 21. Ya nos falta muy poco. Mateo capítulo 21, versículo 28. Es el último esfuerzo. Leemos en Mateo el criterio para evaluar si el arrepentimiento de alguien es verdadero. Mateo 21, 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después
cambió de parecer y fue. Al acercarse el otro le dijo lo mismo y él respondió diciendo, sí, Señor, yo voy, pero no fue. Este es Saúl. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Esto fue dirigido a los fariseos, ¿no? A los peores hipócritas, a los que creían en su religiosidad para salvarse a sí mismos, ¿no? Su salvación por obras. Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque vosotros lo visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Vean, la pregunta con Saúl no es si Dios podía salvarlo. Aún alguien tan malvado como Saúl, aún un asesino en serie, aún alguien peor que Saúl puede ser salvo. El punto aquí no es, ¿Saúl fue tan malvado que Dios ya no podía salvar a Saúl? No, hermanos. El punto es, ¿vemos arrepentimiento real en Saúl? ¿Hay evidencias reales de que Dios lo salvó? ¿De que Dios lo libró de sí mismo? ¿Vemos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son esos frutos, hermano? El fruto o la evidencia de un arrepentimiento verdadero es un corazón cambiado y una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Si no hay un patrón de obediencia en tu vida, no eres creyente. Si no hay un patrón de creciente santidad en tu vida, no eres creyente. Y eso no es porque te estás ganando la salvación o te la estás mereciendo. Es porque Dios te salvó, te perdonó, te puso un corazón nuevo de carne, quitó el corazón de piedra, te dio el corazón de carne, te dio la capacidad de cambiar, de obedecer, de vivir para Él. Y tiene que haber un patrón de obediencia en tu vida. Si tu arrepentimiento es un asunto temporal, algo emocional, algo meramente religioso en tu vida, si tú cada vez que vienes en domingo te pones medio a llorar, te sientes mal y piensas que eso te salva, eso no salva a nadie. Eso solo te condena más si no estás en Cristo. Cuando Pablo les escribe a los Corintios por segunda vez, se los voy a leer yo, no tienen que ir. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9, les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sentido tristeza. O sea, Pablo dice, esta es su segunda carta a los Corintios, ya es después de la primera carta, después de que muchas cosas han pasado, mucha obra de él en medio de los Corintios, y dice, ¿yo en qué me gozo? No en que estuvieron tristes, no en que se sintieron mal. Me gozo en que fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Me gozo en que realmente fueron salvados muchos de ustedes, en que hubo arrepentimiento real entre ustedes, pues habéis sido entristecidos según Dios. Es una forma de decir, este arrepentimiento en ustedes fue real, fue una obra de Dios en ustedes, para que ningún daño sufrieras de nuestra parte. Cuando alguien le predica el evangelio a un inconverso, y eso lo lleva al arrepentimiento verdadero, es un motivo de gozo. Cuando uno predica no es que quiere ver a la gente impactada y sintiéndose mal, lo que queremos ver es salvación, el gozo de Cristo en tu vida, que seas librado de ti mismo. Y esto no te hace ningún daño, es todo lo contrario, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse. Si tu arrepentimiento es verdadero, no vas a ser como Saúl. Ah, sí, ahora sí veo, ahora sí entiendo. Me regresa mi hijo mío David. Y mañana la lanza, mañana te mato.
Arrepentimiento falso. Arrepentimiento meramente emocional. El verdadero arrepentimiento dura toda la vida. No es por un momento, no son unos días. Se acompaña por una vida de santidad y obediencia como la de David, no una vida de pecado y constante rebeldía como la de Saúl. Y cierra 2 Corintios 10, 7-10, la tristeza del mundo produce muerte. Así describe Dios el arrepentimiento de Saúl, tristeza del mundo. Tristeza del mundo que produce muerte, que termina en muerte. Ahora, lo más importante en todo esto es que nadie puede producir arrepentimiento verdadero por sí solo. Nadie. No estamos predicando salvación por obras. Si esto no ha pasado en tu vida, necesitas que Dios suavice tu corazón. Necesitas que Dios haga un milagro en ti que solo Él puede hacer. Que Dios te cambie. Porque si no, vivirás y morirás como Saúl, autoengañado. Por eso dice Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. Es algo que Dios da, la verdadera fe. No puedes arrepentirte, no puedes entregarte, no puedes creer verdaderamente a menos que Dios te lo conceda y lo obre en ti. Y por eso predicamos, hermanos, pero después de predicar oramos. Predicamos en domingo, pero el lunes estamos orando. Predicamos aquí y cerramos el servicio orando. Porque si Dios no hace la obra, nada va a pasar. Van a ser palabras que no impacten en nada. Tu corazón no va a cambiar. Vas a seguir como Saúl. Tal vez salgas aquí un poco emocional, sintiéndote medio mal, como que algo pasó, pero mañana otra vez a tu pecado, otra vez a tu vida sin Dios. Por eso predicamos, pero después oramos y le rogamos a Dios que Él haga algo, que Él cambie los corazones. Hay personas aquí que han llegado a reconocer intelectualmente que lo que se predica es la verdad. Tal vez personas aquí que intentan en sus propias fuerzas pecar menos, pero no hay conversión verdadera en muchos casos. Y sabemos que el creyente no vive en perfección, es un proceso de santificación progresiva hasta que lleguemos a la glorificación, a la perfección en el cielo. Ni siquiera David vivió en perfección, pero el autoengañado, los Saúles del mundo, siempre regresan a su vida vieja, siempre. Siempre regresan a la realidad de sus corazones, abiertamente o en secreto. Y sabemos que todo será revelado. Es en secreto, nadie se ha enterado. Un ratito, nada más un ratito. Así que cerremos con esto. Tal vez estás escuchando todo esto y estás pensando, tal vez soy como Saúl. Tal vez soy otro Saúl. ¿Qué tal que estoy autoengañado? ¿Qué tal que soy otro Saúl? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es pedirle a Dios que obre el verdadero arrepentimiento en ti. Puedes orar y puedes pedir, Señor, dame una conversión verdadera. Muéstrame mi pecado. Líbrame de mí mismo. Dame verdadera fe. Sálvame. No me permita ser como Saúl. Si tú oras así y buscas a Dios de todo corazón, le hallarás. Lugar hallarás en la cruz. Y todos hemos de pedir, hermanos, aun si tú crees que
que estás en Cristo, que estás seguro en Cristo, qué bueno, pero hemos de pedir, no me permita ser como Saúl. No me permita ser esta persona que vive toda su vida autoengañada para terminar y despertar en el infierno. Falso, autoengañado, perdido. Dios nos salve. Vamos a orar. Padre, acudimos al único que tiene poder para rescatar vidas del hoyo, al único que puede saldar nuestra cuenta pendiente que hemos acumulado por tantos años, al único que nos puede librar de la maldad de nuestro propio corazón, al único que ofrece vida y vida en abundancia. Te rogamos, Padre, que no permitas que haya alguien aquí como Saúl, que termine despertando de su autoengaño cuando es demasiado tarde, atrapado en los lazos de su propio corazón malvado, que no puede ver su propio autoengaño. Te rogamos, Padre, que cambies corazones, que traigas arrepentimiento verdadero a cada vida. Solo tú lo puedes hacer. Solo en ti confiamos. Solo en ti hay esperanza. Te damos tantas gracias por ello, Padre, porque nos has dado este privilegio de conocer tu verdad, porque a muchos ya nos has alcanzado. Cuán bondadoso eres, cuán inmerecedores somos de tanta bondad recibida de tu mano. Te rogamos que sigas mostrándonos tu brazo poderoso para salvar, tu brazo poderoso para rescatar a pecadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.